En Caracas yo no me atrevía por ese miedo como medio, esa inseguridad que yo como que reflejaba como en el exterior, como Claro. que, no sé, como Y también que me mayor, alimentaba el exterior. y también mayor miedo de como que yo de salir de mi zona de Ujú. confort, de ser más auténtica, era mi familia. Incluso mi papá muchas veces me decía como que, ¿qué te pasa? ¡Hello! Buenas, ¿cómo están? Estamos aquí en nuestro episodio número 9 y tengo a mi super amiga Valeria. Gracias por venir. Esta es otra Valeria. O Exacto, la otra otra Valeria. Valeria. También. Bueno, aquí tengo un poco escrito de lo que vamos a hablar. Val y yo hablaremos sobre los tipos de crianza, pero no como madre, porque Val no es madre, sino como hijas. Ella es una adulta que fue criada por una psicóloga y yo soy una adulta que fui criada por, bueno, por una gente Así que... fue como surgió el tema, pues. Así fue como surgió el tema. Yo fui criada por una mamá que ella hizo lo que pudo. Y bueno, aquí no vamos a jugar a nuestras mamás, ni vamos a jugar a ninguna mamá, ni vamos a jugar a nadie. Aquí solamente vamos a hablar de nuestras experiencias, de nuestra vida Como y hijas. como hijas y un poco compartirlas con ustedes. Entonces, bueno, Val, ella trabaja en la misma empresa en la que yo trabajo y ahí nos conocimos. Este, Yo soy diseñadora gráfica sí. Bueno, y, Val, preséntate, por favor, háblanos de ti. bueno, nada, yo soy Valeria, la otra Valeria. La otra, o la otra Valeria, la otra Valeria. Exacto. Y bueno, yo soy diseñadora gráfica y trabajo en esta empresa haciendo diseño gráfico, haciendo las imágenes de... Yo no sé si tú has hablado en tu podcast de lo que tú haces. No he hablado. Ah, bueno. Bueno, pero Este, ella trabaja con la parte de diseño gráfico. con la parte de diseño gráfico, exacto. Y bueno, nada, Neris y yo como que nos conocemos desde hace... 2 años. Desde que entraste a la empresa más o menos, pero como que nos hemos hecho más amigas Sí. de un tiempito para acá y nos hemos dado cuenta que tenemos como muchas cosas en común y bueno, y hablando un día salió el tema también como de que yo quería hacer un podcast con mi mamá, pero eso no sucedió porque mi mamá no quería. Pero sobre todo porque mi mamá es psicólogo y como que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la psicología y también como que crecí como con ese tema de que mi mamá es psicólogo y es súper interesante pues para mí. Sí, por ejemplo, Valeria y yo tenemos en común que nos encanta reflexionar, nos encanta hacer reflexiones Somos unas intensas Sí, reflexivas. somos unas intensas reflexivas y las veces que hemos hablado es como que yo a veces cuando te estaba conociendo y veía que tú hacías reflexiones de lo que hablábamos, yo decía, wow, yo pienso igual, o sea, Ujú, ¿sabes? Justamente es como ir a encontrar, para mí fue como encontrar una hermana de alma, ujú. ¿sabes? Con personas que Ajá. tú sientes que tienes cosas en común. Sí, a mí Y me eso está pasaba genial. que, y yo llegué un día y le dije a Carlos, a mi novio, como que, o sea, cuando hablo con Neris, como que siento que puedo ser como que demasiado intensa, como que con mis reflexiones y con mis profundidades, porque me pasa mucho, no sé si a ti te pasa, que hablas con alguien que de repente no es muy así, y de repente te dice como que, ay, qué ladilla, como que qué Total. fastidio, Lo que... Ay, tú, perdón. que seas tan analítica o tan, ¿sabes? Como que, pero bueno. Sí, yo por lo general, bueno, ustedes ya me conocen, yo soy súper intensa y no sé si es un pro o un contra, es que yo vivo todo con demasiada intensidad y al principio a mí me pasaba que con las personas que yo hablaba era como que la niña ya va a comenzar a Neri. Pero Ajá, he ido haciendo un poco alguna limpieza y no porque exacto. yo haya decidido sacar gente de mi vida, porque en realidad en esa parte soy como que muy cuidadosa, soy como muy mamá en el Ujú, sentido de que protejo mucho cualquier tipo de relaciones que tenga. ujú. Así no me Las hagan cuidas bien, mucho. sí, así no me hagan bien. Pero muchas personas se han alejado de mí Ujú. por X o Y Naturalmente. razón naturalmente y ha sido genial porque te puedo decir que ahorita estoy en un punto de mi vida donde las personas que están a mi alrededor, y te incluyo a ti, Ujú. son personas con las que yo puedo ser auténtica, 100% auténtica. Y eso es Exacto. riquísimo porque
ya lo vamos a profundizar un poco cuando hablemos en el tema, porque yo siempre me sentí muy juzgada por ser como soy y por pensar como pienso. Exacto, exacto, tal cual. Eso es lo que me pasa a mí a veces, que es como que, no sé, quiero profundizar sobre algún tema cuando estoy hablando con alguien y yo misma me digo como que, no, no te pongas intensa, como que esto va a caer mal, como que Claro, va a caer porque- mal que te pongas toda fastidiosa a profundizar cuando al final soy yo misma no aceptándome. O sea, Pero entonces como que yo misma ahí peleando dentro de mi mente como que, bueno, o sea, soy yo, ¿sabes qué vas a Total. hacer? Y como que es un proceso, pues. Es un Total. proceso como de aceptación que al final creo que toda la vida pasa. O sea, sucede durante toda la vida. Total, y eso pasa mucho también cuando tenemos personas de nuestro propio entorno que amamos muchísimo, que nos dicen como que, por ejemplo, yo fui a un retiro Que hace... sientes que no te aceptan, Exactamente. Que pues. sientes que no te aceptan. Por ejemplo, yo fui a un retiro hace 2 semanas, un retiro espiritual. Y fue para mí fue hermoso, pero cuando yo viví tantas cosas en ese retiro, o sea, fue tan profundo, fue tan potente, que cuando yo estaba saliendo del retiro, yo estaba pensando como que no puedo hablar tanto de lo que viví y sentí en el retiro porque me van a llamar intensa. Porque me pasaba, por ejemplo, cuando yo era más chamita, más joven, que iba a cualquier cosa que me gustaba y era una cosa porque sí, de verdad yo llegaba y hablaba y hablaba y hablaba y pasaba el otro día y yo seguía hablando y seguía hablando y seguía hablando y era como que, ay, ya Nery llegó de tal vaina y ya viene que no para de hablar de esa cosa, mija, ya cálmate, o sea, ya, y yo como que, bueno. Claro, sí, o sea, como que al final eres tú misma, como que, bueno, o sea, eso pasa mucho con, con amistades viejas, por ejemplo. No sé si te Sí, pasa. O familia, sí, que te familia. ven de una manera y entonces tú empiezas a decir como que voy a ser yo, voy a ser yo misma, voy a ser más auténtica, voy a ser más yo. Y ves que está, o sea, esas personas que ya te conocen desde hace mucho tiempo, ven ese cambio y de repente como que no lo aceptan, como que Total. dicen que, ¿Qué o te sea, pasa? como que no les gusta o no van con esa tú porque son amistades de repente que se crearon como que al principio o en otra etapa de tu vida y como que no van mucho con esa esencia tuya que capaz, que esto, eso, o sea, totalmente válido, pues, Vale. que al final... Sí, total. Y es eso. Por ejemplo, me pasa mucho mi mayor miedo de como que yo de salir de mi zona de Ujú. confort, de ser más auténtica, era mi familia. Incluso mi papá muchas veces me decía como que, ¿qué te pasa? O sea, que te perdí. Y bueno, de una forma u otra sí me perdió porque ya yo no soy esa misma Nery que era Claro. y que me falta muchísimo Ujú. por Por crecer y cambiar, por por crecer. cambiar y por todo. Ay, perdón, y que seguirá habiendo personas que se querrán ir y está bien. Ujú. Y eso a mí antes no sé cómo tú lo llevas, pero a mí antes me dolía demasiado cuando una persona se iba de mi vida. ¿Cómo tú lo llevas? Pero, ¿Sientes que has en seguido? qué sentido de tu vida? O Por sea, que ejemplo, se van de tu vida. yo tengo personas que eran mis amigos y que de repente literal se molestaron conmigo por yo mostrar una faceta de mí, más que todo cuando migré aquí a España, por mostrar una faceta de mí que tal vez no la mostraba en la ciudad donde yo nací, porque bueno, porque mi entorno me iba a sentir juzgada, era como que muy intensa y aquí yo me sentí muy libre. Entonces, literal, Claro, me porque dejaron de... sales de Sí, ahí y empiezas como que, o sea, dejas de tener como que esos ojos alrededor tuyo total. y las cosas te empiezan a saber un poquito más a mierda. Sí, ¿Se literal. puede decir mierda? Puedes decir todas las groserías que te dé la gana. A mí me Literal pasó fue eso eso. también. Y que a mí me dolió mucho que gente se fue porque simplemente no les gustaba lo que yo Esa estaba versión haciendo. tuya. Esta versión que incluso ni siquiera soy hoy, que fui en el 2021 pero que no era en el 2019-2020, ¿sabes? Ujú. Y también siento que estoy en un constante cambio y Y que eso te afectaba mucho. me afectaba horrible. O sea, literal, yo sufría como una pérdida, un luto. Claro que yo también venía susceptible por la pérdida de mi mamá. Ok. Entonces, para mí cualquier pérdida del Era muy tipo que fuerte. fuera era desgarradora. Claro. Como que revivía un poquito ese Sí, dolor o revivía el lo... dolor, sí. Y fue una etapa de mi vida en donde perdí demasiado. Mm. Perdí a mi mamá, perdí amigos, perdí un poco la relación que tenía con mi papá,
perdí la relación que tenía de pareja, o sea, perdí mucha gente y eso para mí fue muy fuerte. Y, o sea, son pérdidas que hoy en día dices, menos mal que sí, o de repente, o todavía tal vez es muy difícil como que No. entender el porqué No, de esas pérdidas. yo en su momento sí lo sufrí, ahorita lo agradezco 100%, no es que tenga nada en contra de nadie, todo lo contrario, le No, agradezco claro que no, demasiado pero a todas esas personas, pero no, ya pero no de me repente duele. como que ya aceptas, exacto, ya no te duele, ya aceptas que pasó porque tenía que pasar Total, y total, era lo mejor que tenía que pasar y punto. total. ¿Tú, Porque tú también es sientes? parte del luto Sí, al exacto. final, como que aceptarlo al final, que eso tenía que ser así. Total. A mí me pasó full algo parecido, o sea, creo que no sé si, o sea, sí, por ejemplo, creo que hice un luto con algunas amistades que eran de toda la vida, que sí me costó bastante, pero porque creo que abrí los ojos en algunos sentidos de entender que tal vez estas personas como que no eran para mí, pues, o sea, no aportaban cosas positivas a mi vida. Y eso sí me dolió bastante, pero bueno, era necesario. Y me pasó mucho que cuando me vine para acá, de Venezuela, como que, o sea, cuando uno es chiquito, como que el exterior como que te va como que dando cosas, como que va alimentando tu identidad, ¿no? Como que dicen, tú eres así, tú eres asado, tú eres asado, tú O eres así. tienes que ser. O tienes que ser así. Y eso como que va alimentando tu identidad mientras vas creciendo. Entonces, claro, como que en la adolescencia, como que tú eres, como que no sabes bailar, tú no sabes cantar, tú no sé lo que estamos hablando ahorita, tú, no tienes oído, o sea, como que esas eran como que cosas súper tontas, pero que al final a mí me encantaba la música, pero yo no hacía nada de relacionado con la música porque era como que eso era lo que decía como que mi entorno. Claro. Y cuando yo llegué acá, me pasó eso, perdón. Me pasó eso, que también sentí como una liberación. Yo iba a clases de Zumba feliz y creo que lo disfruté demasiado las clases de Zumba y no me daba pena y al principio era tosquísima, pero me encantaba, o sea, lo disfrutaba, que eran mis planes de fin de semana. Era que llegaba el viernes, iba a la Zumba, el sábado iba a Zumba, o sea, me encantaba cuando vivía en Valencia. Y para mí eso fue un gran logro porque, o sea, yo no me atrevía, tipo, Claro. en Caracas yo no me atrevía por ese miedo como medio, esa inseguridad que yo como que reflejaba como en el exterior, como Claro. que, no sé, como Y también que me alimentaba el exterior, Y también porque uno se ¿sabes? esfuerza mucho por complacer A los demás. a los demás. Y Sí, complacer, más cuando vienes de un entorno de donde has estado toda tu vida, que es como que, ok, o sea, inconscientemente casi siempre pasa, pero es como que yo tengo que gustarle o sea, lo que yo estoy haciendo Sí, tiene por querer que- aceptar, porque los exacto. demás te acepten. A mis tíos, a mis primos, Querer a mis encajar. amigos, a los Exacto. papás de mis amigos y ese tipo de cosas. O sea, es como que a mí me pasaba muchísimo. Vamos a entrar ahorita en el tema o sea, tú fuiste criada por una mamá que es psicóloga. Ujú. ¿Cómo tú describirías tu experiencia? Bueno, o sea, yo agradezco, o sea, y lo agradezco un montón. Mi mamá conmigo siempre creo que todos los papás que quieren a sus hijos siempre hacen lo mejor que pueden. Total. Y mi mamá conmigo siempre fue como muy inteligente emocionalmente, creo yo. O sea, creo que en los peores momentos o en los momentos donde yo fui más insoportable, mi mamá me tuvo mucha paciencia, este, o sea, creo que eso es lo que más me viene a la mente, como que me tuvo demasiada paciencia. Y fue muy, como también fueron como muy sensatos con muchas cosas, esa es como la parte muy positiva. Mis papás también como que me protegieron mucho, yo siempre fui como ¿Tú eres hija única? muy protegida, soy hija única. O sea, soy hija única como crecí como hija única. Tengo una media hermana, pero nos llevamos muchos años de por medio y ella creció en Estados Unidos por parte de mi papá. Entonces, como que no crecimos juntas. Pero mi mamá siempre fue eso, como muy paciente, como en los momentos más difíciles, mi mamá siempre como que, si yo sentía que era como muy
muy sensata, pero sí, o sea, yo sí crecí como muy protegida, creo. Y yo creo que eso también como que me generó, o sea, como muchos miedos, ¿sabes? Claro. Como que Como que tú sientes que naturalmente. fuiste criada como una cajita Puede o ser algo que así. es un tipo de cajita, Ujú. sí. O sea, obviamente comparado con otras personas, pues será más cerrada la cajita o más abierta. Claro. Pero, pero sí siento que crecí un poquito como muy protegida. Y tal vez por eso como que tengo hoy en día como muchos miedos de, por ejemplo, ser más auténtica o ser más yo misma o de salir de la zona de confort o, o de lidiar con la incertidumbre, como que siempre estuve como muy protegida, pues. Claro, exacto. Y tú por lo menos en esos momentos así complicados tenías a tu mamá muy presente contigo y... Sí, por ejemplo, o sea, yo podía ver que mi papá, por ejemplo, que mi papá es como mucho más racional, es menos emocional, mucho más como lógico. Mi papá se desesperaba y no me entendía, o sea, no podía entenderme, como que no había manera. Pero mi mamá, por otro lado, sí era como más emocional, como que ella lo abarcaba como que por otro lado, tenía más paciencia, no se desesperaba tanto, en ese sentido, pues como que sí veía como ese contraste entre los dos, en esos momentos donde era necesario como que tener un poquito de paciencia y como que ponerse un poquito en mis zapatos y más o Claro, menos ver emocionalmente por dónde, o sea, en dónde estaba yo. claro. Y sobre todo ahorita me acuerdo porque yo en el colegio, como en octavo grado, yo tenía como 15 14 años. Me dio como una depresión horrible, horrible, horrible. Y, o sea, me acuerdo de ese momento en el que o sea, mi mamá tenía mucha paciencia, como que Y cómo, o sea, bueno, tu mamá es psicóloga, me imagino, ¿no? O sea, ya entiendo, pero cómo tú, por lo menos tú internamente, ¿cuáles fueron más o menos las sensaciones o los sentimientos o las emociones que tú tenías que hicieron ver que tú tenías como una depresión? yo no quería ir al colegio, como que me quería quedar, o sea, no quería ir al colegio de ninguna manera. Que, yo sentía que no encajaba de ninguna manera. Yo tenía mis amigas, pero yo sentía que no encajaba, pues. Ok. Y yo a todas estas, yo no sé si ellas lo saben, pero yo sentía que no encajaba, o sea, no me sentía aceptada tampoco, como que creo que necesitaba atención y nadie me daba la atención que yo como que estaba buscando, o sea, no tenía la autoestima por el piso y no quería ir al colegio, o sea, me acuerdo que me quedaba durmiendo en la cama y cuando Y era que hora de tenías irse al muchos sueños colegio, siempre. no, sino que cuando era hora de irse al colegio, yo me quedo en esta cama, yo no me paro, pues. No fue por un buen tiempo y fue bastante difícil. Y me quería cambiar de colegio. Y bueno, mis papás creo que fueron muy sensatos, tuvieron mucha paciencia. No quiero decir que esta sea la manera de hacer las cosas, porque tal vez no. O sea, también como que depende de lo que cada quien esté viviendo. Claro. Pero fueron como que muy pacientes y como que trataron como que contenerme bastante, de estar ahí conmigo. Y no sé, yo no sé exactamente qué fue lo que pasó, me encantaría como que entenderlo porque a veces le doy vuelta y como que no sé qué fue lo que pasó, pero como que, o sea, hice un grupo nuevo de amigos en el colegio Ajá, donde me sentí como aceptada, ujú. me sentí como querida, ¿Y eran de tu mismo salón de clase? sí, y hoy en día uno de ellos es uno de mis mejores amigos, vive aquí. O sea, fue tan simple como eso. O sea, creo que era, obviamente en ese momento, yo creo que cuando uno es adolescente, Sí. uno, o sea, el gran issue, el gran problema es como ser aceptado, ¿no? Sí. Ser aceptado, encajar, Ujú. porque ahí creo que eso es lo que uno está buscando, pues, ¿no? Sí. No sé si a ti te pasó A mí me pasó, algo parecido, y ahora te cuento, no sé si a ti tus papás alguna vez te pegaron. muy poquito, o sea, sí me pegaron, pero que sí, muy poquito, pues que sí me estaba portando demasiado mal, me dio una nalgada. Ah, Exacto, la típica. la típica. No, bueno, Pero muy chiquita. yo totalmente todo, o sea, tuve unos papás Ujú. que, bueno, mi mamá me tuvo a mí a los 23 años, era la última de 18 hermanos. De Este, 18 era hermanos. así. Ah, yo no Y sabía esto. bueno, entérate.
Y entérese, era la última de 18 hermanos y mi mamá, Muchísimos. yo hoy la veo así, era una niña. Era una niña siendo mujer, Ok. teniendo que ser mamá y esposa. ¿Y cuántos años tenía tu mamá? Cuando me tuvo 23, pero en el sentido que ella Pero igual. nunca supo cómo gestionar sus emociones de joven. Entonces su mayor visión era ser una buena mamá. Entonces, ¿qué era? En lo que ella en ese momento entendía ella lo que era ser creía. una buena mamá. Exacto. Entonces, ¿qué era para ella ser una buena mamá? Bueno, ser la más estricta con sus hijos, ser la más... Voy a tomar agua. Claro, ser la más estricta, ser la que tenía más carácter, la que tal, la que mis hijos no van a hacer tal cosa porque no, mis hijos tal. ¿Cómo fue la crianza de tu mamá? Y la crianza de mi mamá, ella, bueno, era la menor de su mamá, ella era la número 9, fue la última. Su papá tuvo 9 hijos primero y luego 9 hijos con mi abuela. Ujú. Y bueno, ella también, todo el mundo me dice que mi mamá era muy llorona cuando era pequeña, Ujú. que a ella también le pegaron mucho, Ah, ok. pasó por situaciones muy complicadas en su crianza, en su niñez. Entonces ella, bueno, con nosotros lo quiso hacer mejor, pero para ella los golpes eran una forma de amor, ¿sabes? Entonces yo desde muy pequeña recibía golpes, o sea, a mí me pegaban desde pequeña. Y ella cuando se molestaba, que ella perdía la paciencia, era muy violenta. Mm. Entonces ella fue conmigo como la primera hija. Yo tuve mucha presión como hija, al ser la mayor, porque tenía que ser la mejor, porque era la hija de Yuraima, y los hijos de Yuraima tienen que ser perfectos porque ella es una mamá perfecta. Mm. Entonces, bueno, su forma de disciplinarnos era con los golpes. Mm. Y también, sin saberlo, un poco violencia psicológica por las cosas que son que sí normales. Coño, tú eres muy bruta, o tú no entiendes nada, o tal, ese tipo de cosas que al final te van como apagando y apagando y apagando y apagando. Entonces, si fue una, o sea, Sí, que si te van tú le lo que preguntas, estamos diciendo, que te van construyendo sin tú darte cuenta, sin tú darte te van cuenta, construyendo mientras vas creciendo y termina eso siendo parte de tu identidad. total. Entonces, que por lo menos a mí, a mi hermano, más que todo, que somos los mayores, Ujú. nos comparaba demasiado. Bien. ¿Por qué no eres como la hija de fulanita? La hija de fulanita es así, es así, es así, es así, es así. Entonces, no, bueno, para mí era muy cansado, ya cuando soy adolescente, Es muy difícil. para mí era muy cansado tener que ser la hija perfecta. Aparte, yo no quería tener esta cara ni este cuerpo, bueno, que en ese momento, ahorita sí quiero mi cuerpo y mi cara. En ese momento yo me sentía que era muy fea físicamente, que era muy gordita, que era tal, entonces yo no me veía en ninguna parte. En ninguna parte de Tu mi mamá vida. hacía muchos comentarios sobre eso. O sea, Sí. sientes que puede venir de ahí Mi también. mamá hacía muchos comentarios sobre el físico Ujú. y que ella tampoco se sentía a gusto con ella porque para ella la perfección era una mujer alta, estereotipo, delgada, el el estereotipo estereotipo- venezolano de mujer bonita. Ok, Eso. ok. Y bueno, para mí yo también quería tenerlo, ¿sabes? Yo quería ser aceptada de alguna forma. Bueno, porque nunca normal, me porque sentí si crees aceptada. que, o sea, creces con eso, eso es lo que conoces y para ti eso es lo ideal. Lo ideal. Entonces yo no me reconocía en mi cuerpo, o sea, no me sentía bien con mi cuerpo y tampoco me sentía en un entorno en el que yo podía, como que yo decía como que, bueno, no sé quién, o sea, estoy mal. Yo siempre sentía que estaba mal. Ok. Nunca me cuestionaba con quién yo era, sino que Ujú. yo decía, bueno, yo estoy mal. Porque cualquier cosa que yo decía, a pesar, yo siempre he sido muy elocuente. Ujú. Entonces a la hora de responder no la pienso mucho, no la pensaba mucho. Ok. Y sí decía cosas que hacían incomodar a las personas. O sea, podía ser muy directa, capaz. Muy directa, muy directa. Y intentaba no serlo porque sabía que me traía grandes problemas en mi Ok. casa. Pero sin embargo, o sea, yo era una persona que, obviamente, mi mamá no sabía gestionar sus emociones. Obviamente tampoco yo sabía gestionar Obvio. mis emociones porque no tenía quien me enseñara, ¿sabes? Claro, claro. Entonces era un momento como cuando mi mamá se ponía muy brava, ella se ponía muy violenta. Cuando yo me ponía muy brava, yo me ponía muy agresiva. No era que Impulsiva. golpeaba, sino que era muy impulsiva. Entonces podía mirar mal a las personas sin que me importara una mierda, aunque después me sentía horrible y sentía culpa. Entonces era, Esto, por ejemplo, ¿cómo a qué edad? mira, esto como a los 14. Ok. Aparte que cuando yo cumplo 15 años, mi papá, entramos como en un periodo donde yo sentía que mi papá literal como que me rechazaba.
Ok. O sea, peleábamos demasiado, mi papá y yo. Y No se para mí era cantaba. muy fuerte porque mi papá siempre fue como muy protector y yo fui muy la niña de papi y tal. Ujú. Entonces yo soy adolescente, me considero que soy la cosa más horrible del mundo, Mm, aparte me considero la cosa más ladilla del mundo y aparte a mi papá estoy no sintiendo me como quiere. mi papá no me quiere. ¿Qué estoy haciendo? O sea, estoy siendo lo peor. Claro. Y nada, fue una etapa bastante oscura, aunque Ujú. yo no lo sabía. Fue una etapa bastante oscura, pero siento que este condicionó mucho o sea, de mi infancia, mi crianza, con cómo me criaron y cómo me manejaron, incluso en los momentos más difíciles, Ujú. este, me condicionó a tener una adolescencia también tan dura como la que tuve, ¿sabes? Claro. Y que sí, ciertamente yo de adolescente era insoportable. O sea, es que de verdad, ¿Tú dirías que, por ejemplo, en esa época que tú dices que fue muy oscura, no sientes que tocaste un poquito el fondo como para salir un poquito de ahí? 100% toqué fondo. O sea, mis 15 años fue una etapa muy fuerte, pero siento que a partir de mis 15 años yo comencé a Esto es lo que digo, como levantarme. que yo sentí yo mismo. O sea, yo sentí yo mismo que a mí esa etapa, que también fue muy oscura, yo toqué fondo, sentí que toqué fondo y yo a partir de ahí creo que, o sea, fue una de las veces en las que yo creo que empecé como a ponerme un poquito más de atención o poner un poquito más atención a las cosas que me estaba pasando. Ujú. O Yo sea, no. yo fui por primera vez al Yo no le psicólogo puse. gracias a eso. No, yo no le puse atención porque es que no sabía, Bueno, yo ¿sabes? tampoco fue que dije, ay, me está pasando esto, cómo lo voy a manejar? Que hoy en día soy así. No, yo Me también. está pasando esto, ¿cómo lo voy a manejar? Sí. No, yo no tenía ni puta Pero, idea. Yo por lo menos en mi caso fue que creé un mecanismo de defensa para poder levantarme, porque que, entonces yo, como me sentía fea, agarré y un día me vino no sé, Dios, el universo, mis ángeles o lo que sea, me envié, o sea, de repente yo comencé a escribir en la computadora, ujú. eres bella, afirmaciones. Ah, pero fíjate que Y si sí. era psicólogo, no tenía ni puta idea, y yo las pegaba en la pared de mi cuarto. Pero Entonces cuando entonces fíjate que sí, claro que fuiste más sí, consciente sí, y cuando de yo, eso. y cuando yo por ejemplo, me despertaba y cuando me sentía mal, yo me leía, eres bella, eres tal, Ajá. y entonces era como que, wow. Y ahí, y también las amigas que tenía, que en realidad eran mis amigas de toda la vida, desde niñas, Ujú. también como que comenzaron a tener mucha compasión conmigo. Entonces una me decía, estás encorvada, párate derecha, quiérete más y tal. Y era como que mi amiga Yeli, que le mando un beso, que ella siempre me ve. Otra amiga, me decía, tienes que ponerte crema en el cuerpo. Porque si te pones crema en el cuerpo, tienes tu piel suave y tal. Entonces me daban consejos. Cuando te vayas a poner esta ropa, Como de no cuidado te personal, sí, pues. ellas, mis amigas, me enseñaron de cuidado personal, porque ellas eran las más lindas del Ujú. cole, eran las más coquetas y tal, y era como que yo ahí. Entonces, ellas como que me comenzaron, me comenzaron a dar muchos consejos y mucho amor, de verdad que Ujú. comencé a recibir mucho amor de parte de mis amigas, que fueron de una forma u otra como unas salvadoras, y fueron como que las que me ayudaron a conectarme Pero fíjate que la historia es demasiado parecida. Total, O sea, total. tenía mucho que ver con la aceptación externa, que tiene obviamente todo que ver con la aceptación interna. Total. Que obviamente a esa edad uno aún más pone como que las cosas internas las proyecta mucho más al exterior. No, no sabes, en verdad, bueno, digo yo no sabía como que obviamente la relación que eso tiene o cuán importante era que yo misma me aceptara o entender que de repente, sí, bueno, que yo misma me aceptara como era y como que no ponerlo tanto en el exterior, pero bueno, que una vez que yo conseguí estos amigos y que tú conseguiste estas amigas, que desde lo más auténtico, porque eso fue lo que me pasó, Sí. tipo, yo creo que en ese momento como que las amigas que tenía no, como que yo no sentía que yo encajaba, pues no sé por qué, como que no sentía, yo no sentía que era como lo más auténtico, donde yo podía ser como más Claro. auténtica, y con estos amigos sí me pasó eso. O sea, también lo sentí como más genuino, como más auténtico, Exacto. Sentiste como que tenías más permiso de ser tú, más o menos. capaz, puede ser, no sé. Pero yo también en ese momento, por lo menos yo, cuando yo remonto, que como que
comienzo a sentirme un poco mejor, me ponen los frenillos, Ah, adelgazo un poco, Ajá. me comienzo a cuidar más que de mi cabello, o sea, me lo comienzo a planchar porque fue cuando comenzó la etapa ya de plancharme siempre el cabello. Ujú. Yo también tuve como una etapa donde que considero que puede ser un poco oscura en el sentido de que yo maltrataba a otras personas, Ah, yo ¿sabes? también. Bueno, que no. Entonces, Pero yo creo que, o sea, toda esa época, no sé exactamente hasta cuándo duró, pero yo creo que yo también fui un poco maltratadora. Pido perdón. sí, yo también pido perdón. Que hoy en día, obviamente, tipo, lo terrible, lo condeno, o sea, no me, nada que ver. Me arrepiento. Pero hay que perdonarnos también por eso, que es un trabajo más o menos que yo también hice, porque yo me culpaba mucho de que, verga, yo traté muy mal a muchas personas mientras estaba en el cole y, y me sentía mal, ¿sabes? Porque qué clase, pero es que era mi Yo no mecanismo me de sentía defensa. mal, o sea, Mi tipo, mecanismo de me defensa. sentí mal No, después. yo no me sentí mal De en el grande, momento, me exacto. sentí mal de De grande. grande que maduras y dices que innecesario esto, no sabes el daño que le haces a la gente, Total. eres más consciente del daño que te hicieron, bueno, por lo menos en mi caso, que me hicieron a mí, más también en ese momento, porque lo mío también fue un mecanismo de defensa, Sí, yo igual. porque a mí me maltrataron Exacto, y yo igual. yo me di cuenta que cuando me maltrataban, si yo maltrataba más o qué sé yo, me gritaban, me decían algo que me hacía sentir mal, si yo alzaba más la voz y maltrataba más al otro, quedaba como que era más fuerte, pues no sé. Me da Esa risa es como la porque, tontería. porque físicamente no pareciéramos que hubiésemos sido coño madre con personas. No, ¿verdad? Somos una dividida, pero no, bueno, yo tal vez No, no, yo fui. todo mal. Pero, Pero. bueno, pero bueno, no sé, ya se me fue la idea. Coño, su madre. Bueno, nada, ese era el mecanismo de defensa, pues. Sí, El era. mecanismo de defensa porque uno también, no sé si es tu caso, pero eso, como que yo también, como que me hicieron algún tipo de bullying y era como mi forma de decir que yo era, Malota. sí, que podía con eso, qué sé yo, o que, no sé, que era más fuerte que eso. Claro. Sí, Porque bueno, claramente no es la manera. no es la manera. Pero bueno, uno es muy complicado y aquí llegamos un poco a, ya para ir cerrando, porque tú puedes ser criado por, no sé, la propia Madre Teresa de Calcuta o ser criada por una mamá eh, que posiblemente no esté presente, que puede ser el caso de algunas de las personas que nos vean, pero que al fin y al cabo siempre somos nosotros mismos los responsables de lo que podamos ser y claro, cuando somos niños no No, tanto. cuando somos niños no tanto, pero bueno, que siempre tenemos la opción de poder hacernos nosotros mismos, de poder escoger nuestros caminos, de poder decidir quiénes queremos ser, de poder ser más nosotros mismos y que al final, yo creo que a veces a mí me ha pasado que yo sin darme cuenta como que le echo mucho la culpa a mis papás de qué sé yo, cualquier cosa, al final un papá que te quiere, o sea, que te quiso o que te quiere, hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía Total. y, y que al final ningún papá es perfecto, o sea, lo que la gente no trabaja se lo va a pasar a sus hijos y es inevitable y eso es con lo que uno le toca lidiar o en este caso a tu hija le toca lidiar. Lo importante es darle como que intentar darle esas herramientas como para poder lidiar con esas cosas o con esos obstáculos que al final siempre van a aparecer, pues. Exacto, y por lo menos yo como mamá me enfoco en ser amorosa y en ser amorosa con sus procesos. O sea, no pasa nada si un día estás molesta, no pasa nada si un día estás muy feliz, o sea, Ujú. como que darle espacio. Pero bueno, que yo en este camino, yo estoy en un camino y que ella lo está transitando conmigo. Claro. Va a haber cosas Exacto. que le van a pegar, que le van Que a le van a lastimar, afectar. que le van a afectar y que en su momento ella tendrá que tomar la decisión de trabajarlo. Está tocando el timbre y no sé quién es. ¿Quién? ¿Quién? Ah. Digo, Pau. Bueno, Bueno, más o menos esa es la conclusión, sí. ¿no?
¿Quieres dar alguna reflexión que te guste? Una reflexión, pues acabo de dar una reflexión. Otra reflexión. Ay, qué reflexión. A mí me, primero que me desconcentró el timbre. Y segundo, que ya va que estoy en el podcast. Vemos. ¿O no? ¿O no? Bueno, como reflexión es que tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos y que en nuestras manos está poder ser eso que queremos ser y que... Ser un poco más comprensivo con nuestros padres. Y que... Están abriendo la puerta. Tal vez les parece que esto está terminando un poco loco, pero les dejamos... Van a estar apareciendo en las redes sociales de Val por todo el momento del episodio. Y bueno, nos despedimos con mucho amor. Sean ustedes mismos, ámense y ustedes son los responsables de su vida, no sus papás. Sus papás están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Adiós. Mira la pasada. Creo que la felicidad es autorrealización.